Preparaos para cruzar un nuevo umbral. En este vídeo, nos adentramos en una historia que desafía la razón, un suceso donde la sombra de la duda se cierne sobre la versión oficial. Os invitamos a un viaje a un lugar y un tiempo donde la realidad se rompió en 1000 pedazos. ¿Estáis listos para enfrentaros a la verdad, sea cual sea su forma? No te lo pierdas. No creas en todo lo que te han contado. Si buscas las respuestas que nadie te da, has llegado al lugar correcto. El umbral de las sombras. Un saludo, amantes del misterio. Bienvenidos una vez más a El umbral de las sombras. Hoy la bruma de lo inexplicable se cierne sobre nosotros, invitándonos a cruzar una frontera donde la razón se tambalea y las certezas se desvanecen. Preparaos, porque lo que estamos a punto de desvelar no es una simple historia, sino un laberinto de sucesos que ha desafiado la lógica durante décadas, un enigma que se resiste a ser confinado por las explicaciones convencionales. Nos adentraremos en un capítulo oscuro de la historia reciente, un evento que, para algunos, es la prueba irrefutable de una conspiración a gran escala, un experimento velado que utilizó a seres humanos como peones en un tablero de ajedrez macabro. Para otros, sin embargo, la verdad se esconde en una tragedia más mundana, un envenenamiento accidental que desató una paranoia colectiva sin precedentes. Dos visiones opuestas de una misma realidad, separadas por un abismo de incredulidad y sospecha. Imaginad un pequeño pueblo, un remanso de paz en el corazón de Europa, donde la vida transcurre con la placidez de un río. De repente, sin previo aviso, la locura se desata. Sus habitantes, de la noche a la mañana, son arrastrados a un infierno de alucinaciones, delirios y comportamientos erráticos. Ven monstruos donde antes había vecinos, sienten llamas donde solo hay aire, y sus mentes se convierten en campos de batalla donde la cordura lucha una guerra perdida. ¿Qué fuerza invisible desató este caos? ¿Qué mano oculta movió los hilos de esta pesadilla colectiva? Este es el misterio que nos convoca hoy, una historia donde la sombra de la verdad se esconde tras múltiples capas de desinformación y silencio. Vamos a explorar los testimonios, las teorías, las figuras clave que se cruzan en este relato, y os prometemos que cada revelación os acercará un paso más al corazón de la oscuridad. No es una historia para los débiles de espíritu, sino para aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo establecido y a buscar la luz en los rincones más profundos del enigma. Así que preparaos para cruzar con nosotros el umbral de las sombras. La verdad, o al menos una de sus muchas caras, nos espera. ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? En un escenario de pesadilla, el 16 de agosto de 1951, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, comenzaron a ver lo que no existía, a escuchar voces que no pronunciaban palabra alguna, a sentir sensaciones que los arrastraban a la desesperación. Los relatos de aquellos días son escalofriantes, un testimonio de la fragilidad de la razón humana ante un ataque tan insidioso. Los habitantes de Pont-Saint-Esprit, Francia, sumidos en un trance febril, creían ser perseguidos por monstruos grotescos, por serpientes que se arrastraban por las paredes, por llamas que lamían sus cuerpos. Algunos, en su desesperación, intentaron huir de estas visiones infernales, arrojándose desde ventanas o buscando refugio en las aguas del Ródano, creyendo que así escaparían de la tortura. La locura se apoderó de la comunidad, y el pánico se extendió como una sombra gélida. Los gritos de terror se mezclaban con los lamentos de los afligidos, y la desorientación era tal que muchos tuvieron que ser atados para evitar que se hicieran daño a sí mismos o a otros. El brote dejó una estela de devastación. 6 almas sucumbieron a la extraña dolencia, sus vidas arrebatadas por un mal incomprensible. Decenas más fueron internadas en manicomios, sus mentes rotas, sus realidades fragmentadas. La pequeña localidad, antes un remanso de paz, se convirtió en un epicentro de sufrimiento, un lugar donde la cordura había sido desterrada. Ante tal catástrofe, la búsqueda de una explicación fue inmediata y urgente. La teoría que rápidamente ganó terreno, y que se convirtió en la narrativa oficial, apuntaba al pan como el culpable. Se sugirió que la harina utilizada por el panadero local, Roch Bryan, estaba contaminada con cornezuelo de centeno. Este hongo, un parásito que crece en cereales como el centeno, produce alcaloides potentes, sustancias que, al ser ingeridas, pueden desencadenar efectos alucinógenos sorprendentemente similares a los del LSD. La intoxicación por cornezuelo, conocida históricamente como ergotismo o el fuego de San Antonio,
había sido la causa de brotes de histeria y enfermedad en Europa durante siglos, especialmente en la Edad Media, cuando las condiciones de higiene y el conocimiento sobre los parásitos eran precarios. Los síntomas de Pont Saint-Esprit, desde los problemas gastrointestinales hasta las alucinaciones, y en casos extremos, la gangrena, encajaban con el cuadro clínico del ergotismo. Para muchos, esta explicación ofrecía una respuesta lógica y científica a un evento que, de otro modo, parecería sacado de las páginas de un cuento de terror. Sin embargo, para otros, esta solución se sentía demasiado simple, demasiado conveniente, dejando un resquicio para que la duda y la sospecha se anidaran. Y es aquí donde el velo comienza a levantarse, revelando la silueta de una figura que, años después, conectaría este misterio francés con las profundidades más oscuras de la inteligencia estadounidense, Frank Olson. Para comprender la conexión, debemos viajar en el tiempo y el espacio, desde las tranquilas orillas del Ródano hasta los laboratorios secretos y los pasillos sombríos de la Guerra Fría. Frank Olson no era un hombre cualquiera. Era un químico y espía estadounidense, un científico brillante que trabajaba para el ejército de los Estados Unidos, especializado en el desarrollo de armas biológicas. Su mente, aguda y disciplinada, estaba dedicada a los intereses de su nación, pero su destino estaba a punto de cruzarse con uno de los capítulos más infames y moralmente cuestionables de la historia de la CIA, el proyecto MKUltra. MKUltra no era un programa cualquiera. Era una operación secreta y altamente clasificada, lanzada por la Agencia Central de Inteligencia con un objetivo escalofriante: explorar y dominar las técnicas de control mental. Bajo su paraguas, se llevaron a cabo experimentos atroces, muchos de ellos sin el consentimiento ni el conocimiento de los sujetos involucrados. Se investigaron drogas psicotrópicas, hipnosis, privación sensorial, tortura y otras formas de manipulación psicológica, todo en la búsqueda de métodos para interrogar, manipular y, en última instancia, controlar la mente humana. Era un abismo ético, un lugar donde la ciencia se prostituía al servicio de la paranoia y el poder. En noviembre de 1953, Frank Olson se convirtió en una víctima involuntaria de este programa. Durante un retiro con unos compañeros en un lugar apartado, fue drogado con LSD sin su conocimiento. La sustancia, potente y disruptiva, fue administrada en su bebida, desencadenando una reacción devastadora en su psique. Lo que siguió fue un descenso rápido y aterrador hacia la paranoia severa y las crisis nerviosas. Olson, un hombre de ciencia y lógica, se encontró atrapado en una realidad distorsionada, su mente un campo de batalla donde los pensamientos coherentes luchaban contra las alucinaciones y los miedos irracionales. La situación de Olson se deterioró rápidamente. Sus colegas, conscientes del experimento, lo llevaron a Nueva York para que fuera examinado por un psiquiatra vinculado a la CIA. La recomendación fue clara: Olson necesitaba ser internado en una institución mental para recuperarse. Pero esa recuperación nunca llegaría. La noche del 28 de noviembre de 1953, el drama de Frank Olson alcanzó su trágico clímax. Se encontraba en el Hotel Statler en Manhattan, compartiendo una habitación, la 1018A, con un médico de la CIA que supuestamente lo vigilaba. En algún momento de la madrugada, Frank Olson, en un acto que ha sido objeto de interminables debates y conjeturas, se precipitó desde la ventana de su habitación. Cayó 13 pisos, impactando contra el suelo y muriendo al instante. La versión oficial inicial fue un suicidio, atribuido a una crisis psicótica inducida por el LSD. Sin embargo, esta explicación nunca satisfizo a la familia de Olson. Su hijo, Eric Olson, dedicó décadas de su vida a desentrañar la verdad detrás de la muerte de su padre, sospechando que había algo más siniestro en juego. Su persistencia, junto con la revelación de los detalles del proyecto MKUltra en la década de 1970, forzó al gobierno de los Estados Unidos a admitir que Frank Olson había sido drogado con LSD sin su consentimiento. La familia recibió una indemnización, un gesto que, para muchos, era una admisión tácita de culpa. Pero la historia no terminó ahí. Las investigaciones posteriores, incluyendo la exhumación del cuerpo de Olson en 1994, revelaron indicios de golpes previos a la caída, lo que sugería que no se había lanzado voluntariamente, sino que podría haber sido empujado o arrojado. Aunque no se encontraron pruebas concluyentes que permitieran imputar a nadie, la narrativa oficial del suicidio fue erosionándose, dando paso a la convicción, ampliamente aceptada hoy en día, de que la muerte de Frank Olson fue, de hecho, un homicidio, un encubrimiento diseñado para proteger los secretos más oscuros de la CIA y sus experimentos inmorales.
La figura de Olson se convirtió así en un símbolo de la experimentación humana sin ética y de los peligros inherentes a las operaciones encubiertas. Y aquí es donde los hilos de estos dos misterios, el de Pont-Saint-Esprit y el de Frank Olson, comienzan a entrelazarse, tejiendo una red de especulaciones que perturba la tranquilidad de las explicaciones simples. La teoría conspiranoica, alimentada por las revelaciones sobre MKUltra y la muerte de Olson, sugiere una conexión mucho más profunda y escalofriante entre ambos eventos. La hipótesis más audaz, y la que resuena con mayor fuerza en el ámbito de las conspiraciones, es que Pont-Saint-Esprit no fue simplemente el escenario de una intoxicación accidental por cornezuelo de centeno, sino un laboratorio involuntario para un experimento secreto de la CIA. Esta teoría postula que la agencia estadounidense, posiblemente en colaboración con científicos como Olson o con su conocimiento, habría rociado secretamente la población con LSD o una sustancia similar, buscando observar sus efectos en una comunidad real, sin el conocimiento ni el consentimiento de sus habitantes. La presencia de Frank Olson en Francia en el verano de 1951, como uno de los científicos de operaciones especiales, SOD, que viajaron por el país, añade una capa inquietante a esta narrativa. Aunque no hay pruebas directas e irrefutables que lo vinculen específicamente con la operación en Pont-Saint-Esprit, el hecho de que estuviera involucrado en programas de guerra biológica y experimentación con drogas, y que su propia vida fuera trágicamente truncada por un experimento de LSD alimenta la sospecha. ¿Fue Olson un participante, un observador, o quizás un testigo incómodo de lo que ocurrió en el pueblo francés? La pregunta persiste, suspendida en el aire como una niebla densa. Si esta teoría fuera cierta, las implicaciones serían devastadoras. Significaría que los horrores vividos por los habitantes de Pont-Saint-Esprit no fueron un capricho de la naturaleza, sino resultado de una manipulación deliberada, un acto de crueldad científica en nombre de la seguridad nacional. La idea de que una agencia gubernamental pudiera utilizar a una población entera como conejillos de indias, desatando el infierno en sus mentes, es una de las acusaciones más graves que se pueden hacer. La teoría del cornezuelo de centeno, aunque científicamente plausible y respaldada por algunos análisis, se ve desafiada por la magnitud y la naturaleza específica de algunas de las alucinaciones reportadas en Pont-Saint-Esprit, que algunos argumentan que eran más consistentes con los efectos de un psicodélico sintético como el LSD que con el ergotismo. Además, la rapidez con la que se propagó la enfermedad y la forma en que afectó a tantas personas al mismo tiempo, sin un patrón claro de consumo de pan, también ha sido objeto de escrutinio. El contraste entre la explicación oficial y la conspiración es abismal. Por un lado, una tragedia natural, un accidente biológico que desató el caos. Por otro, una conspiración de proporciones épicas, un acto de guerra psicológica contra ciudadanos inocentes. La verdad, como a menudo ocurre, podría ser más compleja, o quizás, más simple y brutal de lo que cualquiera de las teorías sugiere. Pero la atracción del misterio, la seducción de lo oculto, nos empuja a explorar las grietas en la narrativa oficial. El incidente de Pont-Saint-Esprit y la trágica historia de Frank Olson son dos hilos entrelazados en el complejo tapiz de la historia del siglo XX. Ambos nos hablan de los límites de la ética en la investigación, de los peligros de la experimentación secreta y de la capacidad de la mente humana para ser alterada y manipulada. ¿Fue Pont-Saint-Esprit un caso de ergotismo, una enfermedad ancestral que resurgió con una ferocidad inusitada? ¿O fue, como sugieren las sombras de la conspiración, un experimento encubierto, un ensayo de guerra psicológica llevado a cabo por una agencia gubernamental en la búsqueda de un poder inimaginable? La figura de Frank Olson, el científico que fue víctima de los mismos experimentos en el que él pudo haber estado involucrado en la investigación, añade una capa de ironía y tragedia a este enigma. Su muerte, un salto desde la habitación 1018 del Hotel Statler, sigue siendo un recordatorio inquietante de los peligros que acechan en los rincones más oscuros del poder. La historia de Pont-Saint-Esprit y Frank Olson nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que no todas las preguntas tienen respuestas fáciles, y que algunas verdades pueden estar enterradas tan profundamente que quizás nunca salgan completamente a la luz. El misterio persiste, un eco en el tiempo, susurrando advertencias sobre los límites que la humanidad no debería cruzar y las sombras que, una vez liberadas, son difíciles de contener. Te invito a reflexionar sobre estos eventos, a sopesar las pruebas y las sospechas, y a considerar la inquietante posibilidad de que, en ocasiones, la realidad sea mucho más extraña y perturbadora que la ficción. Y así, amantes del misterio, acaba el tema de hoy. Ha sido un viaje profundo.
Hemos recorrido juntos los intrincados pasadizos de un suceso que, aún hoy, se resiste a ser completamente desentrañado. El incidente de Pont-Saint-Esprit, con sus visiones aterradoras y su caos inexplicable, y la trágica figura de Frank Olson, cuyo destino se entrelaza con los experimentos más oscuros de la historia, nos dejan ante un umbral de preguntas sin respuesta. Hemos explorado las teorías, desde la explicación científica del cornezuelo de centeno hasta la inquietante posibilidad de una conspiración a gran escala, un experimento velado que utilizó a una población entera como campo de pruebas. La sombra de la duda persiste, y es precisamente ahí, en ese espacio entre lo conocido y lo desconocido, donde reside la verdadera esencia del misterio. Nuestra intención en el umbral de las sombras no es ofreceros verdades absolutas, sino invitaros a la reflexión, a la curiosidad y sobre todo, a la investigación. Os animamos encarecidamente a que busquéis más allá de lo que os hemos presentado. Consultad fuentes diversas, leed los informes, los testimonios, las investigaciones periodísticas y académicas. Cuestionad cada detalle, analizad las pruebas con vuestra propia mente crítica y, en última instancia, formad vuestras propias conclusiones. El misterio no se resuelve con dogmas, sino con la búsqueda incansable de la verdad, por muy incómoda que ésta pueda ser. Si este viaje a las profundidades de lo enigmático ha resonado con vosotros, si el escalofrío de lo desconocido os ha cautivado, os invitamos a uniros a nuestra comunidad. Suscribíos a El Umbral de las Sombras para no perderos ninguna de nuestras expediciones a lo inexplicable. Dejadnos vuestros comentarios. ¿Qué opináis de este caso? ¿Creéis en la conspiración o en el accidente? Vuestras reflexiones enriquecen el debate y nos ayudan a seguir explorando. Dejad vuestra opinión en comentarios, estaremos encantados de leeros. Y por supuesto, activad la campana de notificaciones para que YouTube os avise puntualmente cada vez que subamos un nuevo vídeo. Recordad, nuestra cita con el misterio es inquebrantable. Todos los domingos, a las 8, hora de Madrid, tendréis un nuevo vídeo esperando para llevaros más allá de lo evidente. Hasta el próximo enigma, amantes de lo desconocido. Seguid cuestionando, seguid investigando. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone. Gracias por acompañarnos por este viaje a través del umbral de las sombras. Cada domingo, a las 8, una nueva historia te estará esperando en la penumbra. Aunque, si tu curiosidad y sed por el misterio no soporta el silencio, aquí te dejamos otros 2 relatos que susurran desde las sombras para acompañarte en la espera.